Bienvenidos a Terror HD, donde cada descubrimiento esconde una historia que te helará la sangre. Esta noche vamos a adentrarnos en un mundo donde los objetos olvidados guardan secretos del pasado. ¿Están listos para descubrir los enigmas ocultos en los rincones más oscuros? En Terror HD, no solo buscamos objetos, buscamos historias que han sido olvidadas, esperando ser contadas. Historias que te harán cuestionar lo que crees saber sobre el mundo que nos rodea. Suscríbete a Terror HD y únete a nosotros en esta búsqueda de lo desconocido. ¿Te atreves a abrir la puerta del misterio? Sombra en la pared. Mi nombre es Humberto y desde siempre he poseído una habilidad peculiar, casi como un sexto sentido, para identificar oportunidades valiosas en lugares que la mayoría descarta sin un segundo pensamiento. Esta destreza me ha servido bien en mi inusual pero lucrativo negocio, la compra y venta de garajes antiguos. Estos lugares, a menudo vistos solo como depósitos de objetos olvidados y acumulaciones de años, han sido para mí fuentes de sorprendentes hallazgos. A lo largo de los años, he desenterrado desde primeras ediciones de libros olvidados hasta reliquias familiares de valor incalculable, escondidas entre montones de trastos y recuerdos del pasado. Pero entre todos estos descubrimientos, ninguno se compara con el extraordinario y a la vez inquietante hallazgo que hice aquel verano que aún permanece vívido en mi memoria. Fue durante una tarde sofocante, típica del estío, cuando me topé con un objeto que cambiaría mi percepción del mundo que me rodea. Entre el polvo y el desorden de un garaje particularmente desvencijado, mis ojos se posaron en un cuadro. Este no era un cuadro ordinario, había algo en el que capturó mi atención de manera inmediata y profunda. A primera vista, parecía simplemente una obra de arte antigua, pero había en él una cualidad casi magnética, un aura que parecía trascender su apariencia física. Este cuadro, a diferencia de cualquier otro tesoro que había encontrado en mis años de búsqueda, no solo representaba un valor material. Su presencia ejercía una influencia palpable, una sensación que iba más allá de la mera apreciación estética. Era como si, a través de sus colores apagados y su temática sombría, escondiera secretos que desafiaban el entendimiento convencional, prometiendo revelar algo más, algo que se escondía justo bajo la superficie de su pintura agrietada por el paso del tiempo. Fue este cuadro, encontrado en un rincón olvidado, el que me llevaría a un camino de descubrimientos y misterios, marcando un antes y un después en mi vida. Era un día caluroso cuando entré en un viejo garaje que acababa de comprar en una subasta. Mientras revisaba los objetos acumulados, un cuadro antiguo llamó mi atención. Estaba apoyado contra una pared, cubierto de polvo y telarañas. Lo que me atrajo fue su extraña belleza, un paisaje oscuro y sombrío, pintado con una habilidad que rozaba lo sobrenatural. Decidí llevármelo, pensando que podría ser una pieza valiosa. Esa misma noche, tras colgar cuidadosamente el cuadro en un lugar destacado de mi sala, noté un cambio sutil pero innegable en el ambiente de mi hogar. Al principio, no le di demasiada importancia, pensando que podría ser simplemente el cansancio acumulado tras un largo día de trabajo, mezclado quizás con la emoción de haber encontrado una pieza tan única. El reloj marcaba las horas, y la casa, normalmente un refugio de tranquilidad y confort, comenzó a sentirse diferente, casi como si estuviera cargada de una energía nueva y desconocida. Mientras la noche avanzaba, esa sensación de cambio se intensificaba. Empecé a notar pequeños movimientos en las sombras, esquinas de la sala que parecían cobrar vida propia en mi visión periférica. Cada vez que dirigía mi mirada hacia ellas, no encontraba nada fuera de lo común, solo la oscuridad habitual de mi hogar en la penumbra nocturna. Pero la sensación persistía, un sentimiento inquietante de que algo, o alguien, estaba presente en esas sombras, observándome desde un rincón apenas fuera de mi campo de visión. Esta percepción extraña se acentuaba en la cercanía del cuadro. Cada vez que pasaba por delante de la obra, sentía como si el aire a su alrededor estuviera cargado de una tensión eléctrica, un zumbido casi imperceptible que hacía que la piel de mis brazos se erizara. Incluso empecé a evitar mirar directamente al cuadro, temiendo lo que pudiera ver o no ver en superficie enigmática. A pesar de esto, me sentía inexplicablemente atraído hacia él, como si ejerciera una especie de magnetismo oscuro y misterioso. Me acosté esa noche con una sensación de inquietud que no lograba sacudirme. Mi mente, incapaz de desprenderse totalmente de la presencia del cuadro, vagaba en un estado de semi-inconsciencia, donde la realidad y la imaginación comenzaban a entrelazarse. Las sombras de mi hogar, animadas por la presencia misteriosa del cuadro,
Parecían susurrar entre ellas, contando historias de un pasado lejano y desconocido, invitándome a escuchar, a descubrir sus secretos. Tratando de ser racional, me convencí de que era solo mi imaginación, quizás exacerbada por el misterioso origen del cuadro. Sin embargo, no podía negar la sensación creciente de estar siendo observado. Mi curiosidad me llevó a investigar el origen de la pintura. A través de una investigación en bibliotecas y registros antiguos, descubrí que había pertenecido a un hombre relacionado con una secta, un personaje envuelto en misterio y tragedia. Su muerte había sido inusual, se quitó la vida en circunstancias misteriosas hace muchos años. Esta información solo aumentó mi inquietud. La conexión del cuadro con un pasado oscuro parecía haber traído algo más a mi hogar, algo intangible pero muy real. Las sombras se movían con más frecuencia, y a veces juraría haber visto figuras esquivas reflejadas en el cristal de las ventanas o en el rincón del espejo del pasillo. Decidí que lo mejor, lo más sensato, sería deshacerme del cuadro. Esa obra de arte, que había llegado a mi vida como un tesoro encontrado, se había convertido en una fuente de inquietud constante. Sin embargo, cada vez que me armaba de valor para retirarlo de la pared y deshacerme de él, una sensación abrumadora de temor me inundaba. Era una mezcla de miedo irracional y una especie de reverencia, como si el cuadro poseyera una voluntad propia y ejerciera un tipo de control sobre mí, o más precisamente, sobre el espacio que ocupaba en mi casa. Sentía como si al intentar removerlo, estuviera rompiendo un pacto no escrito, desafiando alguna ley no pronunciada del universo. Las noches, que una vez fueron momentos de descanso y recuperación, se transformaron en un tormento interminable. Me acosaban pesadillas vívidas y perturbadoras, en las que sombras y figuras indistintas danzaban alrededor del cuadro. Estas visiones me despertaban invariablemente, bañado en sudor frío, justo antes del amanecer, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. En esos momentos de terror nocturno, sentía una presencia, como si alguien, o algo, estuviera parado en la oscuridad de mi habitación, observándome con una mirada intensa e inescrutable. El límite entre el sueño y la vigilia comenzó a desdibujarse. Durante el día, me encontraba saltando al menor ruido, mirando por encima del hombro, esperando ver una figura escurridiza escondiéndose justo fuera de mi campo de visión. Empecé a dudar de mis propios sentidos, preguntándome constantemente si lo que percibía era real o simplemente el producto de mi mente agotada y estresada. La casa, una vez un santuario de paz, ahora parecía estar impregnada de una energía oscura, emanando del cuadro como una neblina invisible que alteraba todo a su alrededor. Esta situación se convirtió en un ciclo vicioso. Cuanto más intentaba ignorar o deshacerme del cuadro, más intensas se volvían las pesadillas y las experiencias perturbadoras. Me encontré atrapado en una espiral descendente de miedo y paranoia, sintiendo que el cuadro no solo había invadido mi hogar, sino que también se estaba arraigando profundamente en mi psique, tejiendo su presencia enredada en las fibras mismas de mi ser. En mi desesperación, comencé a buscar maneras de romper este vínculo misterioso y recuperar mi vida, antes de que me sumergiera completamente en un abismo del que temía no poder escapar. En un acto desesperado, busqué ayuda. Contacté a un experto en arte antiguo y le conté mi historia. Aunque escéptico al principio, accedió a examinar el cuadro. Lo que descubrimos esa tarde cambiaría mi percepción de la realidad. El experto, con una mezcla de asombro y temor, reveló que el cuadro era conocido en ciertos círculos esotéricos. Se decía que era una puerta a otro plano, un objeto de culto para aquellos que practicaban rituales oscuros. La muerte del antiguo dueño no había sido un final, sino un comienzo, una forma de imbuir el cuadro con una energía que trascendía lo físico. Comprendí con una claridad alarmante que debía deshacerme del cuadro, pero no podía ser de una forma ordinaria o descuidada. Las circunstancias excepcionales que rodeaban a esta obra de arte requerían medidas igualmente excepcionales. Tras consultar a un experto en arte y fenómenos paranormales, me vi enfrentado a la realidad de que el cuadro no era solo una pieza de arte antiguo, era un receptáculo de energía negativa y potencialmente peligrosa, acumulada a lo largo de los años, tal vez incluso décadas. El experto, un erudito en objetos antiguos y sus conexiones con lo esotérico, me explicó con seriedad que para deshacerme del cuadro de manera segura y efectiva, sería necesario llevar a cabo un ritual específico en un lugar sagrado. Este no era un procedimiento común, sino un conjunto de prácticas antiguas y simbólicas diseñadas para contener y disipar la energía oscura que el cuadro había absorbido.
Según sus instrucciones, debíamos realizar el ritual en un espacio consagrado, donde la energía positiva y purificadora podría contrarrestar la negatividad emanada del cuadro. Esto implicaba no solo encontrar una ubicación adecuada, sino también preparar una serie de elementos rituales, velas, inciensos y símbolos sagrados, todos dispuestos de una manera específica para crear un círculo protector. El experto insistió en la importancia de seguir el ritual al pie de la letra, advirtiendo que cualquier desviación podría resultar en la liberación descontrolada de la energía negativa, con consecuencias impredecibles. Este proceso, según él, no solo neutralizaría la influencia del cuadro, sino que también sellaría la conexión entre él y el reino espiritual o paranormal del que parecía haber extraído su poder. La preparación para el ritual me llevó varios días, durante los cuales la atmósfera en mi casa se volvió cada vez más opresiva. Cada objeto que reunía, cada paso que daba en la planificación, parecía intensificar la presencia del cuadro, como si estuviera consciente de lo que se avecinaba y se resistiera a su destino. Finalmente, con todo listo, nos dirigimos al lugar elegido para el ritual, una antigua capilla en las afueras de la ciudad, conocida por su historia y su energía espiritual. Allí, bajo la atenta mirada del experto y acompañado por un pequeño grupo de individuos versados en estas prácticas, iniciamos el ritual al caer la noche, esperando que al final de este proceso, la oscura influencia del cuadro se disipara para siempre, liberándome de su sombría presencia. Preparamos todo meticulosamente y, bajo la supervisión del experto, llevamos el cuadro a un antiguo monasterio en las afueras de la ciudad. Allí, con la ayuda de un sacerdote conocedor de estas prácticas, realizamos el ritual. Mientras el cuadro ardía, sentí una liberación, como si un peso enorme se desprendiera de mí. Las sombras que habían invadido mi casa y mi mente comenzaron a disiparse, y la sensación de ser observado desapareció gradualmente. El aire se llenó de un olor a incienso y a madera quemada, y por primera vez en semanas, sentí paz. Después de la destrucción del cuadro, mi vida volvió poco a poco a la normalidad. Las pesadillas cesaron, y las sombras en mi hogar se convirtieron nuevamente en meras ausencias de luz, no en presagios de algo siniestro. Sin embargo, la experiencia me cambió de manera indeleble. Aprendí a ser más cauteloso con los objetos que traía a mi casa, especialmente aquellos con un pasado desconocido. Mi negocio continuó, pero ahora con un nuevo respeto por la historia y los misterios que cada pieza podría albergar. La historia del cuadro se convirtió en una especie de leyenda urbana entre mis conocidos. Algunos no creían una palabra, pensando que era solo una historia exagerada para entretener en reuniones. Otros, sin embargo, miraban con cierta inquietud cada obra de arte antigua, preguntándose si detrás de sus colores y formas se escondía alguna historia oculta, esperando ser descubierta. Por mi parte, aunque la razón me decía que todo había sido un conjunto de coincidencias y una imaginación hiperactiva, en lo más profundo de mi ser sabía que había algo más. Había experimentado de primera mano que el mundo es más complejo y misterioso de lo que nos atrevemos a creer. La vida siguió, y aunque nunca volví a encontrarme con otro objeto tan perturbador como aquel cuadro, siempre me quedó la duda. ¿Qué más hay allí afuera, escondido en el polvo y el olvido, esperando ser descubierto? Y así, con un nuevo respeto por lo desconocido y una cautela renovada, continué mi camino, siempre atento a los pensamientos del pasado que podrían revelarse en los rincones más inesperados de nuestro mundo.